¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8 de la mañana con un minuto y estamos listos para comenzar nuestro resumen de noticias para este día miércoles 9 de noviembre. Vamos a ir de inmediato a adelantar los temas que estaremos revisando en los 30 minutos de informaciones que tenemos para el día de hoy. Y vamos a comenzar hablando, por supuesto, de las noticias que llegaron ayer de la mano del IPC respecto al ciclo de inflación que está viviendo nuestro país. Hay un vaso medio lleno que se está mirando por estos días en relación a estos números y tienen que ver fundamentalmente con la mirada más optimista respecto a un quiebre en la tendencia y un descenso ya en este ciclo inflacionario. Los precios finalmente estarían cediendo en el mercado local. Siguen muy altos, eso sí, por sobre el 12% de IPC acumulado en los últimos 12 meses. De todas maneras, en el análisis, el mercado ya empieza a ver que esta tendencia a la baja, en esta tendencia de disminución de precios, se empieza a consolidar e incluso anticipan que la rebaja de tasas por parte del Banco Central podría venir antes de lo que se estaba estimando hasta ahora. Los detalles los vamos a revisar en unos minutos acá en Agenda Económica. Por otro lado, también hablaremos de lo que está ocurriendo con el precio del dólar, que ha ido a la baja, en parte también influido por esta disminución de las presiones inflacionarias en nuestro país y en el resto del mundo. De hecho, ayer la divisa norteamericana acá en el mercado local cerró en su valor más bajo en 2 meses, desde el comienzo del mes de septiembre, que no veíamos niveles similares. También alentado, por otra parte, por lo que está ocurriendo con el precio del cobre a nivel internacional. Vamos a estar comentando los factores que influyen en el movimiento del tipo de cambio acá en nuestro país en unos minutos acá en Agenda Económica. Y vamos a comenzar también sobre lo que ha ocurrido con la tramitación del proyecto de reforma de pensiones. Claro, porque ayer se realizó la primera sesión de trabajo. El lunes ingresó el proyecto al Congreso y ayer la Comisión de Trabajo recibió la visita de la ministra Janet Jara, del ministro Mario Marcel y también de Osvaldo Macías, el superintendente de pensiones, con el objetivo de entregar los lineamientos generales y dar inicio así a la discusión respecto a este nuevo sistema mixto de pensiones. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer en la sesión? Es lo que vamos a revisar en instantes. Y esta es una situación bien preocupante. Hemos hablado harto en Agenda Económica de lo que está ocurriendo con el sector de la construcción. Hay un estudio que va consolidando de alguna manera el panorama que se ha producido en los últimos meses acá en Chile para este rubro en particular. La Universidad de Talca desarrolló este estudio que muestra que se han duplicado las quiebras de las empresas constructoras a lo largo de Chile. Hay casos mucho más notorios, por supuesto, que han estado en los titulares, pero son muchas más las empresas pequeñas o medianas que proveen también servicios importantes, sobre todo en el área de la infraestructura pública, que han quebrado debido a una serie de factores que están conjugándose como una suerte de tormenta perfecta para este sector. En la entrevista del día de hoy vamos a profundizar precisamente en los antecedentes que muestra este estudio. Y nos vamos a los mercados, por supuesto. Revisemos qué es lo que ocurre a esta hora, 8:04 minutos, en el hemisferio norte, por supuesto, donde están operando las bolsas a la espera de lo que ocurra con la Bolsa de Comercio de Santiago. Estos son los números para partir el día a esta hora de la mañana, con una caída de 0,48% en el indicador paneuropeo del Eurostoxx. Londres a esta hora también cae, pero menos, 0,22% la caída para la bolsa británica, mientras que el DAX alemán está cayendo 0,63% también en las transacciones que están en curso. El Hang Seng, por otra parte, ayer tuvo en la mañana de hoy, tuvo una caída cercana a 1,2%, es lo que muestra a esta hora las bolsas a nivel internacional con terreno negativo. Entonces veremos qué es lo que ocurre con la Bolsa de Comercio de Santiago, que ayer tuvo un cierre favorable, 2,2% fue la variación el día de ayer, llegando a los 5.400 puntos en el mercado local. Bien, comenzamos entonces profundizando en estos datos sobre el IPC y cómo está evolucionando además el ciclo inflacionario que ha enfrentado nuestro país en los últimos 14 meses. Bueno, el escenario pareciera empezar a ceder ya los precios, si bien todavía algunos sectores siguen subiendo, mucho más de lo que quisiera el Banco Central. De todas maneras, en el acumulado de 12 meses, ya al menos la tendencia de la curva empieza a mostrar una caída. Algunos hablan de un quiebre, de un cambio de tendencia que ya pareciera consolidarse, y eso da pie también para pensar que el Banco Central podría ir reduciendo la tasa de interés y no en tantos meses por delante, sino en la próxima reunión de enero del año 2023. Belén Vázquez reportó el tema. Si hace más de un año venimos hablando de las sorpresas al alza del IPC, este martes ocurrió todo lo contrario.
El índice de precios al consumidor de octubre efectivamente sorprendió, pero a la baja. El aumento mensual fue 0,5%, casi la mitad de lo esperado, mientras que la acumulación anual descendió de 13,7% hace un mes a 12,8% ahora. Siempre los datos económicos hay que mirarlos con mesura porque estamos hablando de un solo dato. Pero efectivamente es una buena noticia y confirma lo que se ha venido diciendo de una tendencia a la baja, progresiva, más bien lenta, de los precios. De todas formas, la inflación sigue alta. 8 de las 12 divisiones que componen la canasta presentaron alzas, destacando en particular la de alimentos y transporte. En el caso de la primera, las aguas y refrescos subieron 2,7%, las frutas 4,4%, bebidas gaseosas otro 3,4% y cecinas 2,6%. Y por el lado del transporte, el costo de movilizar pasajeros por aire subió 11,5%, lubricantes de vehículo 1,7% y la gasolina 1,4%. Sin embargo, hubo bajas en la división de equipamiento para el hogar, donde el living tuvo una caída de 11,5%, las camas bajaron 5,7% y los textiles para el hogar otro 9%. Estuvo afectada quizás por factores puntuales, que hubo mucha acumulación, por ejemplo, de inventarios de muebles y ese tipo de cosas, y eso hizo que hubiera liquidaciones durante el mes, pero hay otras divisiones que están más vinculadas a cómo va evolucionando la economía, más de servicios, que de alguna manera anticipan este efecto de desaceleración en el consumo. El actual rezagado de la tasa de interés está haciendo efecto, pero a eso se suma la caída evidente que ha tenido el consumo tras la dilución de liquidez de 2021. Por lo mismo, con este IPC hay analistas que prevén que el año cierre cercano a los 12 puntos de inflación o levemente por encima y con una actividad económica que se desacelera a un ritmo menor, un diagnóstico muy similar al que tiene el gobierno. Tanto con estas cifras de inflación como con las cifras de actividad que estamos viendo, creo que sería prudente que muchos de los que están haciendo pronósticos reevalúen esos pronósticos y reevalúen esta idea que desgraciadamente se ha ido instalando en el país de que ya viene un ajuste de tremendas proporciones. Y aunque por ahora la sensación de las personas es que nada ha tenido una baja, todo más caro. A donde uno va, le van subiendo, aunque sean 200 pesos, alguna cosa, la próxima semana 200 pesos más y así. Los alimentos no bajan, pero esta es época que los alimentos no bajan, porque están saliendo los nuevos, pero hay que acomodarse, pues, buscar entre la feria y el supermercado. Tenemos que rebuscarlo nomás, pues. Lo cierto es que en lo sucesivo lo que veremos no serán caídas pronunciadas de los precios, dada la inercia que todavía arrastran particularmente los alimentos. Pero sí deberíamos ver alzas menos pronunciadas de los productos. Durante los últimos meses estábamos viendo incrementos en los precios mensuales más cercanos a un 1%, ahora estamos viendo que van a ser más cercanos a un 0,5, un 0,4. La inflación que antes teníamos en un mes, por ejemplo, ahora la vamos a tener en 2 meses. Esto no se traspasa tan rápidamente, sigue habiendo además dificultades en la cadena logística y en el caso de los alimentos hay una volatilidad que está asociada a la estacionalidad de muchos precios y eso explica en parte que la variación haya sido un 0,8% en el caso de los alimentos. Otro punto relevante de este boletín fue el IPC sin volátiles, que tuvo una variación mensual de solo 0,1%. Además, la FAO informó que por sexto mes consecutivo su índice de precios tuvo un descenso. Cifras auspiciosas de inflación con efectos casi inmediatos. El dólar bajó casi 20 pesos y cerró en 900, mientras que la UF subirá, pero solo 173 pesos en los próximos 30 días. Bueno, ya lo mencionaba también Belén Vázquez, el precio del dólar ha ido cediendo por una parte y esto se genera un ciclo de retroalimentación por lo que ocurrió con el dato de inflación ayer. Cerró en 907 pesos en el mercado local, pero esta tendencia pareciera ir generándose ya desde hace un tiempo y de hecho también hay otras señales que llegan a nivel internacional que muestran que el dólar en el mundo se está empezando a debilitar. De hecho, el dólar index ha ido bajando, que es este indicador que mide precisamente la comparación del tipo de cambio del
dólar respecto a otras monedas en el mundo y ha ido bajando de manera bastante consistente, llegando a sus niveles más bajos en 7 semanas. En el mercado local, el análisis apunta fundamentalmente a estas presiones inflacionarias que empiezan a ceder en nuestro país y por otra parte también a un precio del cobre que ha ido al alza desde fines de agosto, que no estábamos bordeando los $3.60 la libra, como está hoy día precisamente el commodity, el metal rojo en los mercados internacionales. A $3.66 se está cotizando ahora, con una leve disminución respecto al día de ayer, pero de todas maneras son estos factores los que empiezan entonces a llevar a la tendencia a la baja precisamente el precio del dólar. De hecho, ayer durante el día estuvo por debajo de la barrera de los 900 pesos durante la jornada de transacciones. Y en el ámbito político nos vamos ahora al Congreso, porque ayer comenzó ya la discusión en la Comisión de Trabajo de la reforma previsional, probablemente el proyecto más relevante junto con la reforma tributaria que viene en la agenda legislativa en los próximos meses para el gobierno. Fue la ministra Janet Jara, también el ministro Mario Marcel, a exponer los detalles y la presentación general de esta iniciativa. Algunos creen que a fines de este año incluso ya se podría votar en general esta iniciativa dentro de la comisión en lo que sería su primer trámite legislativo. Los detalles en la siguiente nota. Más de 400 páginas tiene el proyecto de reforma previsional ingresada por el Ejecutivo al Congreso. Este martes comenzó su discusión en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y continúan apareciendo detalles que hasta ahora eran desconocidos por la ciudadanía. Uno de ellos tiene que ver con los autopréstamos. Permite a las personas utilizar parte de sus ahorros dentro de ciertos límites, digamos con un tope de hasta 30 UF y el equivalente a no más del 5% de sus ahorros, con un préstamo a tasa cero, solo en UF, y que después se devuelve con una cotización extra de 2 puntos porcentuales. El proyecto señala que las personas que se encuentran a 5 años o más del cumplimiento de la edad legal de pensión tendrán derecho a realizar retiros en carácter de préstamos con cargo al saldo mantenido en sus cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias. Según lo establecido, los préstamos podrán realizarse hasta por un monto equivalente al 5% del total de lo ahorrado en dicha cuenta a la fecha de la solicitud, con un monto máximo de 30 UF, lo que actualmente equivale a un poco más de 1 millón de pesos. Parte de la conversación que nosotros realizamos con el gobierno, en donde le planteamos la posibilidad, ¿cierto?, de tener un autopréstamo producto de que los recursos son de los trabajadores. No tenemos ningún inconveniente en aprobar una iniciativa como esa porque creemos que es súper positivo que los trabajadores utilicen sus recursos, pero también que haya una posibilidad de devolverlo en el largo plazo. Dentro de la reforma, distintas visiones. Poder tener una reforma que sea integral, que apele a que podamos conseguir las mayorías políticas, se logra con este tipo de incorporaciones, un mecanismo que le va a permitir a quienes están con necesidades, ¿cierto?, y también con deudas, poder tener una solución más rápida. La devolución del préstamo se efectuará mediante el pago de cuotas de hasta un 2% de las remuneraciones y rentas imponibles de la persona afiliada, que se pagará a partir del mes subsiguiente al de la solicitud del préstamo, junto con el pago de las cotizaciones obligatorias. Se podrá hacer más de un autopréstamo. Eso sí, se deberá terminar de pagar el que esté en curso. Diversas características de esta medida que podría tener consenso en el Congreso. Sí nos parece en principio una buena idea. Creemos que es algo que se puede estudiar, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien porque lo que importa acá es no desfinanciar los fondos que son para pensiones y hay que ver bien la forma en cómo se devuelve ese autopréstamo. La verdad que es algo que tenemos que analizar. Yo en general, como concepto, estoy de acuerdo. Tenemos que analizar cuáles son los detalles y además, hay que decirlo, hay sectores del Congreso que lo han solicitado como algo esencial. En caso de aprobarse esta medida, los expertos llaman a realizarlo de manera responsable, ya que lo que está en juego es el dinero de la jubilación. Esta es una medida que permitirá a muchas personas poder paliar ciertos momentos difíciles que pase económicamente, pero es importante tener claro que retirar plata de los ahorros es perjudicial para su pensión, lo que atenta con el objetivo de esta reforma. La verdad que si empezamos a hacer flexibilizaciones de ese tipo, podemos encontrar luego infinidad de posibles soluciones que lo que van a hacer al final del día es debilitar el ahorro
y que estos fondos no sean destinados para lo que fue planificado, que es para la jubilación. En este escenario hay quienes esperan que el autopréstamo sea para necesidades bien específicas, cuestión que aún no estaría definida y que debe ser regulado, al igual que otros puntos como la solicitud del otorgamiento y el pago por la Superintendencia de Pensiones. A mí no me parece descabellado, por decirlo de alguna manera, que el día de mañana la gente pudiera hacerse un autopréstamo cuyos fines son adquirir una vivienda o solicitar de alguna manera un préstamo hipotecario que se pueda complementar con esos recursos. Y yo creo que hay que estar abierto a esa posibilidad. Reforma previsional que comenzó su discusión este martes en el Congreso y que según el presidente... Estamos de vuelta, hacemos Agenda Económica, 8 de la mañana con 20 minutos. En los últimos meses, reiteradamente hemos escuchado noticias respecto a los problemas financieros de algunas empresas constructoras, algunas que deben someterse a procesos de liquidación o de reorganización, otras derechamente que han llegado a la quiebra. Bueno, un estudio de la Universidad de Talca consolida precisamente estos antecedentes y analiza cuál es la situación que está viviendo el sector en nuestro país. Vamos a conversar de este tema con Armando Durán, el director de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la Universidad de Talca. Gracias por el contacto, Armando, muy amable. Buenos días, Sebastián. Armando, ¿qué es lo que detectaron en este estudio? Ustedes muestran y hacen un análisis, un barrido bien completo, muestran cuál es la situación sobre todo que se ha vivido este año 2022. ¿Cuáles son las conclusiones más relevantes del estudio que ustedes han realizado, Armando? Sí, bueno, la conclusión del estudio es que este nicho o sector económico ha crecido y se ha disparado con respecto al otro sector económico del país. La tendencia a lo anterior era que se podía crecer un nicho en un 10%, pero hoy día la torta en el sector económico lo está llevando el 36% de las empresas con insolvencia a nivel nacional, lo que indica el año 2022. Y eso no se había producido en el país, que un rubro económico se haya disparado tanto se ha alejado del resto de los rubros en lo que significa en insolvencia y en quiebra de las empresas. Claro, son 250 constructoras las que han quebrado en los últimos 3 semestres. Es un dato bien llamativo, bien preocupante también. ¿Qué factores son los que están incidiendo más en la situación financiera que está viviendo este rubro, Armando? Sí, el desconocimiento, el alza de precios de los materiales, pero también hay la falta de stock de materiales que se venía produciendo en el último semestre, y eso ocasionó en que las obras tenían un plazo limitado y se tuvo que extender, pero esa extensión de plazo lo tuvo que absorber económicamente las empresas. Ajá. El valor de la alza del precio del material lo tuvo que absorber la empresa. Entonces, todo lo tuvo que absorber el privado y el Estado solamente estaba mirando, estaba observando, pero no hubo una toma de decisiones temprana. Y lo que ocurrió es que comenzaron a caer empresas, y la última, una de las más importantes, la que tuvo mayor en redes sociales y en los medios. Claro. Pero eso se venía hablando desde el año pasado, sí, de que esto iba a ocurrir y que se tenían que tomar medidas. El Estado, un ministerio, tenían que tomar medidas con respecto a revalorizar los proyectos. Ahora, las empresas constructoras, y todos sabemos que en este rubro las utilidades están entre un 5 y a un 10%. Si los precios de los materiales suben entre un 20%, que se vaya a producir en cadena este problema de quiebra de empresas constructoras. Sí. Armando, en ese sentido, ustedes en el estudio, ¿ven un riesgo sistémico? Lo preocupante es que todavía está recién comenzando una recesión. Estamos recién a mitad del segundo semestre. Y que el año 2023, si no hay cambios en temas de valorización, de actualización de precios, esto va a producir mayores aumentos de quiebra de empresas. Los contratos que fueron firmados hace un año atrás, 2 años atrás, y que son de 4 años, generalmente los contratos de larga duración, son los que tienen mayor impacto. Y lo que yo hoy día actualizo en precio, eso en un par de meses más se desvaloriza, sí, porque sigue aumentando los precios, por lo tanto el daño es mucho mayor. Entonces, sí, claro. Esto se tiene que evaluar de un punto de vista estratégico el Estado, es decir, resolver, pero no cuando ya se quiebra una empresa, sino que en forma temprana los proyectos.
de construcción. Sí. Y esto ha afectado a la industria financiera también, ¿sí? Sí, es bien interesante aclarar a qué o en qué sectores se desempeñan las empresas que ustedes han detectado están quebrando en el rubro de la construcción, porque es bien amplio, ¿no? Uno lo asocia inmediatamente al sector inmobiliario, pero estamos hablando acá de empresas que están enfocadas, por ejemplo, más a las obras públicas, a la infraestructura, a viviendas sociales o en todos los rumbos. Es transversal el fenómeno, Armando. De la Superintendencia de Insolvencia nos llegó un listado de empresas de los últimos 3 semestres que se solicitó la información, pero no venía clasificada por rubro. Entonces ese estudio se clasificó por rubro, pero hay 3 empresas, 3 categorías: la empresa pequeña, mediana y grande empresa. Las que han tenido mayor repercusión en los medios han sido las grandes empresas, pero sin embargo cuando quiebra una empresa grande, y las empresas pequeñas, ¿quiénes son los que hacen finalmente el trabajo? Son los contratistas, mano de obra, claro, la empresa de maquinaria, la ferretería en localidades. Tiene consecuencias porque trae esto en cadena la quiebra de empresas pequeñas. Por supuesto. Ahora, ¿cuál es el punto lo que está ocurriendo? Que existen licitaciones públicas de montos pequeños en los gobiernos locales se van a tener que hacer cargo de aumentar los precios de alguna manera, porque hoy día las empresas pequeñas son las más afectadas, no tienen financiamiento. El problema hoy día, que ha salido los últimos días, que recién la Cámara lo mencionó, y que se venía acarreando ya los últimos meses, es que existe restricción financiera a las empresas pequeñas, desde la boleta garantía y el apalancamiento los primeros meses. Armando, ¿cómo financiamos los proyectos? Armando, tú mencionabas el rol del Estado y la importancia, sobre todo pensando en 2023 con un escenario de una eventual recesión. Cuando hablas del rol del Estado, ¿te refieres a un plan de salvataje para las empresas o más bien de ir acortando los pagos, los procesos de pago, los plazos asociados, la burocracia, que fue uno de los puntos, por ejemplo, que la constructora Claro Vicuña Valenzuela señalaba como uno de los críticos al momento de relacionarse con el Estado? Sí, las licitaciones en realidad, en el momento de comenzar los proyectos de construcción, comienzan los problemas. Porque entre que se inicia el proyecto y que se emita el primer estado de pago y en que tenga recién la empresa el pago, pasa entre el día 0 al día 60 o al día 90. La pregunta es, ¿qué ocurre en esos meses? ¿Quién financia la constructora? Claro. Entonces la constructora tiene que sentarse con el banco y pedir financiamiento. Y esa política de financiamiento, entonces el Estado tendrá que revisar en su ministerio de que disminuir en los plazos de los estados de pago, pero además disminuir de cuando se presenta el estado de pago. Que quien sabe las bases dice 30 días el estado de pago, no, eso acortarlo, en que la empresa puede presentar estado de pago todas las semanas. Sí. Entonces tendrán que haber equipos multidisciplinarios en los distintos ministerios de manera de abordar en forma estratégica estos problemas. De lo contrario, le va a ocasionar el deterioro de algunas regiones que han sido postergadas, la falta de infraestructura que siempre se está pidiendo, sí, claro, y que eso va a seguir postergado. Armando, una última pregunta. Respecto a los factores que están incidiendo en este momento para las constructoras, en este momento tan complejo del aumento de costos de los materiales que mencionabas tú, de los problemas de stock también asociados, del financiamiento, todo eso, ¿hay un horizonte para los próximos meses de que estos problemas puedan ir cediendo, de que haya menor presión por estos factores, que abra un escenario quizás un poquitito más favorable? Sí. Sí, lo que se espera es que ya el problema de los stock, eso ya no exista. El problema también del alza de precios de materiales, ya eso pueda mantenerse también. Pero lo que preocupa, en donde el Estado debería intervenir, es en que crear mecanismos en el tema financiero. La cuota de garantía es un problema. La cuota de garantía, el acceso a la cuota de garantía, hoy día no todas las empresas pueden acudir. Uh-huh. Hay un problema ahí de cómo yo obtengo esos documentos. Y eso es una traba que debería solucionar en los próximos meses el Estado, a través de proyectos Corfo, con instituciones que no son entidades que todos conocemos, las financieras, sino que otras entidades que deberían apoyar desde la Corfo el financiamiento o la documentación necesaria para que estas constructoras puedan iniciar los proyectos.
De lo contrario, estaríamos expectantes que solamente se adjudiquen los proyectos a los consorcios grandes, los que tengan espalda financiera, y estas constructoras pequeñas en comunidades locales, quienes son los que entregan trabajo, y no olvidar que este nicho es el que absorbe la mayor mano de obra no calificada. Claro. Entonces afecta así el empleo. De todas maneras, y por eso es tan crítico y tan urgente también abordar el problema de fondo. Armando, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias. Gracias, buen día. 8:30, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos.